Restaurante Cafetería La Barbacana del Hotel Tribuna y Pollo San Juan junto al Mercado Central patrocinan este programa. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este patrimonio que es nuestra tradición, estar todos los lunes con todas aquellas personas que se acercan a esta televisión para saber más de Málaga desde ese punto de vista cultural, desde todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la cultura de Málaga, con el pasado, con el presente, y nos proyectamos de alguna manera también hacia el futuro, puesto que las exposiciones, el aprendizaje a través de la escritura y de la edición de libros que siempre traemos a este programa, nos hablan de esa Málaga del futuro. También hoy vamos a hablar de una Málaga del pasado, de un personaje del pasado que está más vigente que nunca en el Palacio del Obispo, en ese Ars Málaga del Palacio Episcopal, del Palacio del Obispo de Málaga, que no es otro que Fernando Ortiz, y vamos a hacer un gran programa en torno a la figura de este magnífico escultor malagueño del siglo XVIII. Así pues, prepárense porque hoy Fernando Ortiz va a ocupar todo nuestro programa y su arte, su escultura, la imaginería y los relieves, los dibujos y toda la proyección de este escultor barroco van a quedar hoy retratados precisamente en este programa a través de esa exposición que les traemos. Como retratados quedan siempre los personajes que llevamos en esos microespacios. Así pues, sepamos de quién estamos hablando hoy, porque la poesía fluye también por las venas del personaje que hoy traemos a este microespacio. José María Hinojosa Lasarte nació en la calle Santa Ana, en el número 2, en Campillos, Málaga, el 17 de octubre de 1904, tercer hijo de Salvador Hinojosa y de Asunción Lasarte. Perteneciente a una rica familia de terratenientes, mostró desde muy temprano su inclinación por las letras y la política. Su infancia la pasó entre Alameda, Campillos y Málaga. Asistió al Colegio San Fernando, en calle Granada, y al de los jesuitas, en El Palo, un solo curso, y fue compañero de José María Subirón y de Manuel Altolaguirre. En 1920, la familia Hinojosa se instala definitivamente en Málaga, concretamente en la calle Larios. A partir de 1921, cursa con brillantez sus estudios de Derecho en la ciudad de Granada, donde se licenció años más tarde. Empieza a escribir poesía en 1923. Atraído por las vanguardias, pero también para estudiar francés en la Sorbona, viajó a Francia en 1925 y su poesía evoluciona rápidamente. A su regreso a España, Emilio Prados le presenta al grupo del 27, activo en la residencia de estudiantes, Salvador Dalí, Luis Buñuel, Rafael Alberti, Federico García Lorca y Luis Cernudas, y del novecentismo, Juan Ramón Jiménez y José Bergamín, colaborando activamente en revistas en el grupo formado por los poetas del 27 de Málaga. Vuelto a Madrid, no se le toma muy en serio, se le considera un millonario con aficiones de poeta. En 1926 viaja a la URSS y bromea acerca de ser el primer poeta que la visita y no escribe sobre ella. En 1927 publica en Málaga su libro poético La Rosa de los Vientos, donde es patente la huella del creacionismo y el ultraísmo. En 1932 inicia una intensa actividad política en partidos conservadores y en 1934 abre bufete en Málaga y organiza la cooperativa de seguros Mafre, cuya delegación provincial ocupa, aunque como Málaga está en estado de guerra, Hinojosa conduce tranvías durante la huelga. En 1936, en las elecciones generales del 16 de febrero, fracasa su segundo intento por alcanzar un acta de diputado. Sobre el 20 de julio, Hinojosa es detenido por las autoridades republicanas junto con su padre y su hermano en el desfile del amor y llevados al gobierno civil. El 25 de julio, los tres son conducidos a la prisión provincial. El 22 de agosto, tras un bombardeo de los sublevados, es asaltada la cárcel por un grupo de milicianos anarquistas y medio centenar de presos. El poeta, su padre y su hermano, también un hermano del Manuel Altolaguirre, serán fusilados como represalia ante las tapias del cementerio de San Rafael de Málaga. Otro de los personajes malagueños, como personaje y principal a nivel mundial en la escultura, a nivel nacional, para nosotros principalmente, decíamos, esa exposición que tiene lugar en el museo, en el Palacio Episcopal, Museo Diocesano, antiguo Museo Diocesano al que denominábamos los malagueños, Ars Málaga, también en nuestros días, Fernando Ortiz,
Uno de los personajes que acapararon y que llenaron estos espacios con anterioridad para hablar ampliamente, como les decía, de la exposición, de las obras, de la figura del artista malacitano, están hoy con nosotros, en primer lugar, don Gonzalo Otalecu, que siempre es un placer tenerlo porque es amigo y es el gerente de ese Palacio Episcopal. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas y gracias. José Luis Torres, que tenía muchas ganas de conocerlo, es doctor en Historia del Arte, pertenece también dentro de la Junta de Andalucía, conservador de la Junta de Andalucía, y ha sido Gonzalo el coordinador, pero el comisario de esta exposición persiguiendo a Fernando Ortiz, decíamos antes, porque a Fernando Ortiz, decía José Luis, que lo estaba persiguiendo y lo ha mostrado a Málaga y a Andalucía y a España en general, puesto que siempre ha sido un escultor que ha quedado mucho en el olvido, sobre todo porque sus obras han sido atribuidas principalmente a Pedro de Mena y a otros autores que ahora están viendo el color, como decía. Hemos conocido un Fernando Ortiz en blanco y negro y ahora lo estamos viendo en color. Buenas tardes a los dos, y en primer lugar, Gonzalo, una exposición muy necesaria en Málaga. Hablábamos que hay un precedente en Osuna. La colegiata mostró también, a raíz del trabajo de José Luis, mostró unas pequeñas obras y emprendió el camino de este tercer centenario del nacimiento, 1717, de Fernando Ortiz. Y era necesaria que Málaga expusiera de esta manera, ¿no? Sí, nosotros, vamos, Osuna empezó el centenario y nosotros lo vamos a terminar. Lo primero que se hizo fue, como bien has dicho, la exposición en la colegiata, y bueno, gracias a algunas personas como María del Carmen Ledesma, que es la hermana mayor del Amor, que ya cedió piezas para la exposición, pues nos llevó allí, nos presentó a José Luis, y ahí empezó un poco el germen y empezó un poquito el trabajo. Nosotros aquí se lo presentamos a don Jesús Catalá, al obispo, que lo acogió desde primera hora, y bueno, le organizó un comité de honor con todos los obispos y con distintas personalidades, y ahí empezamos a trabajar hace ya pues casi 8 meses, creo. Y bueno, y gracias a Dios el 20 de octubre pues se inauguró. José Luis Romero Torres, el Palacio del Obispo, importantísimo ubicar la exposición en este lugar concretamente por muchas circunstancias, pero ¿nos querías comentar algo en relación a lo que hemos estado viendo anteriormente? Al comentario de José María Hinojo se había hablado de la residencia de estudiantes. Bueno, esa residencia de estudiantes tuvo otro malagueño, que es Ricardo de Orueta, que fue el primer director general de la Segunda República y fue el que creó la Ley de Patrimonio, que después fue reformada en el año 1985. Es decir, esa ley que crea este malagueño durante la República es Ricardo de Orueta. Bueno, pues Ricardo de Orueta es del mundo de Hinojosa, era mayor de edad que ellos, y escribió en 1914 la primera monografía sobre un escultor en España, que era sobre Pedro de Mena. Y ahí él identificó algunas piezas de Ortiz, como la escultura en mármol de la Inmaculada, que dijo que no era Mena, era Ortiz. Sin embargo, en otras piezas, como la Virgen de los Dolores de los procuradores de la iglesia de San Agustín, ahí no vio claramente el estilo de Ortiz, porque ahí sí Ortiz se acerca mucho a Mena. Por lo tanto, ese libro, 1914, hecho cuando él está en la residencia de estudiantes, es un mundo. Es decir, en la residencia de estudiantes de Madrid hubo muchos malagueños, estuvo también Moreno Villa, en fin, que unos eran más poetas y otros eran más intelectuales. Pues Ricardo de Orueta fue el que lanzó por primera vez a Fernando Ortiz dentro del libro ese de Pedro de Mena. La historia está enlazada siempre. He visto que es un colectivo de malagueños muy importante en la época de los años 20 y la República también. Decíamos el Palacio del Obispo, sí. Palacio Episcopal. ¿Por qué es un referente, ya no solo arquitectónicamente, sino por qué también es el mejor sitio donde se podía hacer esta exposición? Cuando en principio Ars Málaga, sobre todo los malagueños, me piden que hagan una exposición, el sitio era el Palacio Episcopal, ya que su última obra es la Virgen de la Angustia, que remata la fachada principal del Palacio Episcopal. Por un manuscrito que existe, pues se sabe que lo dejó terminar a pocos días, se le quedó sin terminar y lo termina un granadino que en ese momento está en la catedral. Pero es una obra claramente de él. Y una escultura en mármol.
Y es muy importante el concepto de mármol, que después lo desarrollaremos, porque lo habitual en la escultura andaluza es la escultura de madera policromada. Y él no solamente hizo escultura de madera policromada, que también policromaba él mismo, sino que también hizo escultura en mármol. Estamos viendo imágenes de este interior, de este templo verdaderamente arquitectónico en la ciudad de Málaga, ya no solo como residencia del propio obispo para la cual fue creada, sino que después, pues, a lo largo de los años, archivos, documentación y todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la museología y la museografía en las diferentes exposiciones, que vuelve a retomar una exposición. Ars Málaga terminaba una temporal, Fernando Ortiz le sigue, y es un palacio del obispo que también, como Fernando Ortiz, en muchas ocasiones lo dejamos atrás desde un punto de vista arquitectónico, y esos patios, esa escalinata imperial, el jardín que estamos ofreciendo, verdaderamente son ya un recinto para visitar y para catalogar. Sí, y además es importante porque el arquitecto que construye el palacio es Antonio Ramos, que era el maestro mayor de la catedral. Que sustituye a Bada. Exactamente. Pues el periodo de Antonio Ramos, en el libro lo he asociado, la arquitectura que Antonio Ramos hace durante 25 años, en casi todas hay obras de Fernando Ortiz. Próximamente habrá un ciclo de conferencias y la profesora Charo Camacho nos va a hablar de la arquitectura, mejor dicho, el espacio arquitectónico y la escultura de Fernando Ortiz. Y hablará de Antonio Ramos, que lo he asociado claramente con un personaje, otro artista coetáneo. O sea, a Ortiz hay que verlo junto con Antonio Ramos. Hablábamos de la escultura en piedra, de esa Virgen de las Angustias, que es una iconografía que sorprendía, o que sorprende ahora, no a tanto al saber que el obispo era granadino, y de ahí esa incorporación de esa iconografía concreta. En realidad lo que estamos viendo en la fachada es una piedad. Lo que ocurre es que el obispo era granadino, en Granada la devoción es la Virgen de la Angustia, que no representa a Cristo de esa forma, sino tiene otra composición. Lo que ocurre es que el artista vemos que ahí se toma cierta libertad y lo que hace es una composición de una piedad tipo artístico, ¿no? Sin embargo, el obispo José Franquilaso de Castilla, que era granadino, difundió esa devoción durante su periodo aquí en Málaga. Incluso la catedral donó un cuadro, que aún existe, que es reproduciendo el icono de la imagen granadina. Sin embargo, aquí el artista se liberó de ese modelo granadino exactamente, pero sí es la vocación de la Angustia. Nosotros también pertenecemos a la Archidiócesis de Granada y por eso pues también corona un poco la fachada. Claro, durante muchísimos tiempos la Archidiócesis de Granada era muy preponderante y muy verdaderamente para todas las cuestiones fiscales, judiciales y administrativas. Hoy en día también seguimos perteneciendo a la Archidiócesis de Granada, pero ya eso... Claro, lo que pasa es que la diócesis de Málaga ya es una de las mayores a nivel nacional, que tampoco se reconoce mucho. Debe estar entre las 10 primeras. Exactamente, con lo a cual... nivel de feligreses. El lugar, decíamos Gonzalo, el mejor lugar, y después las salas expositivas, ya había unas magníficas salas expositivas, pero a raíz de esa remodelación y esa puesta en valor a través de Ars Málaga, las salas expositivas han quedado maravillosamente bien. Hablábamos anteriormente que veíamos la exposición de Osuna y estaba más limitada al espacio de la colegiata. Aquí se aprecia maravillosamente y expositivamente toda la imaginería, la escultura, los relieves y todo y cada uno de los elementos que componen esta exposición, con más de 30 piezas. Claro, es que nosotros, lo de Osuna yo creo que es también como otro concepto. Allí se hizo en la colegiata, en la sacristía hay una sala también anexa, y entonces aquí... Hombre, son de las mejores salas de exposiciones que, creo yo que da un poquito mal que lo diga, pero son de las mejores salas de la ciudad, por no decir de parte de Andalucía, de las más completas. Entonces, bueno, tenemos unos espacios muy amplios en los que hemos podido también dar mucho espacio a cada pieza. Aquí no hay piezas juntas una de otra, también los colores son muy predominantes, pero no estorban a la pieza ni ensucian la imagen. Yo creo que aquí hemos podido, un poco también José Luis, que es el comisario, hemos podido enseñar a Fernando Ortiz de una manera muy buena.
Porque estamos hablando, estamos diciendo coordinador, comisario, pero después también hay un elenco de personas que completan esta exposición. No solo se queda de cara al público en el comisariado, en la coordinación, el propio obispo, sino que hay una serie de restauradores y de personas afines que han completado el panorama en cuanto a la comisión creada, ¿no? Claro, el equipo es inmenso. Yo me gustaría hablar del equipo. El comisario científico lo que elabora habitualmente es pues el discurso, la selección de piezas, que sabe dónde están, como el coordinador pues gestiona todo lo que es trámite de conseguir los préstamos, etcétera. Pero en toda exposición es importante el diseño del espacio. En el diseño el comisario da su opinión, a veces domina más la opinión del comisario sobre el diseñador y en otro momento pues el comisario deja más libertad. En este caso, los diseñadores, pues Miguel Ángel Blanco y Rafael de la Peña, pues yo personalmente le he dejado libertad. He impuesto también algunas condiciones, porque el discurso, el orden y el discurso y el recorrido lo marco yo. Algunas puestas en escena yo sugiero y dejo libertad, como lo he dejado, para que los diseñadores hicieran propuestas que he aceptado yo unas veces y otras veces no. Entonces esto es el producto de la idea de unos diseñadores, el cual yo compartía plenamente, pero condicionado a mi discurso. Y eso es importante, el discurso, porque es lo que la gente va a ver, por qué está esa ordenación de piezas en ese orden concreto. Sí, claro, tenemos que diferenciar el diseño y la creación, y otra es el discurso que se quiere, el discurso plástico, el discurso histórico, que depende evidentemente de... por eso suspende Isidoro Coloma mucho. Mi amigo Isidoro Coloma, que siempre hemos sido muy amigos. Es importante, yo siempre he pensado que como comisario tengo que dejar libertad a los creadores, ¿no? Porque ellos son los creadores en el fondo. Pero una exposición anterior, que también fui comisario con Jesús Castellano, fue toda pulcra. Y dejamos a Alfonso Serrano la libertad, una vez que aceptamos el discurso de cómo iba a montar este discurso y cómo la museografía. Entonces nos dijo, mira, yo haría y esa idea la aceptamos, porque ha sido igual. Pero también ha habido su tira y afloja, ¿no? Pero en fin, que la imagen, el color, el espacio y la luz se debe a los diseñadores, casi al 100%. Y lo que quiero resaltar es que hay piezas concretas, y una concreta, no sé si es de las que saldrán o no, hay una Dolorosa vestida con tela. Bueno, eso es una idea que he propuesto como comisario. Esa imagen está puesta al lado de otra de talla completa, con mucho estofado. Bueno, el estofado es la técnica, por si no lo sabe el público general, no es ninguna comida, es una técnica de decoración que consiste en una serie de capas de yeso, una lámina muy fina de oro, que se llama pan de oro, y encima se da el color. Se araña, se graba el color y sale la visión del dorado que hay debajo, eso es el estofado. Bueno, pues esa imagen, que es una imagen, una Dolorosa de medio cuerpo, con un manto, está estofada muy ricamente, imitando bordados. Hemos querido, en otra imagen, que es una Virgen Dolorosa, que está en la catedral, vestida de negro habitualmente, el obispo nos ha permitido una licencia, vestirla con un manto de color muy, llamémoslo así, muy colorista, muy del 18, con flores, etcétera, que se parece. Entonces he querido representar como, ¿qué hará un escultor para hacer esta imagen de la derecha? Pues coge un maniquí, porque al fin y al cabo una Virgen Dolorosa es un maniquí que la cual la envuelve en un manto, en una tela, que es la que reproduce después a la derecha. Y esa es una composición que hemos hecho concretamente, y esa sí la he impuesto yo. A veces es difícil entenderlo si no se explica, pero es una imagen que le ha llamado la atención mucho al público, de ver una Dolorosa no vestida de negro, ¿no? Y es porque he querido representar cómo sería un maniquí en un taller de un escultor. Se completa ese elenco de personas con restauradores. Sí, Francisco Naranjo y María Ángeles Mulero han estado en más trabajos de conservación casi sí que de esta restauración, aunque se han restaurado íntegra una Dolorosa que viene de Ceuta. Y después, pues bueno, María Ángeles Ávila, que es una trabajadora del Palacio que ha llevado también un poco conmigo los trabajos de coordinación. Cari también está dentro de... Carmen Ledesma y Miguel Ángel Gamero, que es el director de Patrimonio de la Diócesis, han estado en el comité científico.
vamos, personas, muchísimas. Un equipo amplio, un equipo amplio. Muy entusiasmado el propio obispo de la diócesis, don Jesús Catalá, con la propia exposición, ¿no? En la presentación de la misma mostró ese entusiasmo y esa necesidad también de que esta exposición estuviera en Málaga y formara parte de las visitas del propio hermano. Nosotros creemos que Málaga y también un poco la diócesis, pues estábamos un poquito en deuda con la figura de Fernando Ortiz, como hemos hablado antes, pues bueno, un poco desaparecido del mapa, por llamarlo de alguna manera, durante muchos años. Y que bueno, una manera de ponerlo en el lugar que se merecía era hacerle esta gran exposición. Hemos entrado... A mí me gustaría decir después dos cosas de Fernando Ortiz. Sí. Más adelante, si quiere. Que no quiero Como que se quieras, corte. si las quieres decir ahora, porque Bueno, siempre es bueno y como los tiempos se nos van corriendo... Como principio, primero que los malagueños saben o deben de saber que su gran producción se destruyó primero con la desamortización del siglo XIX, que siempre ocurre, con el 31 las revueltas sociales y el 36 con las bélicas, y después con el traslado de comunidades a otro lugar de España. Entonces, obras que teníamos aquí pues se han quedado muy reducidas. Durante años, cuando empecé a trabajar esto hace muchas décadas, varias décadas, lo que encontraba eran las fotos de las obras perdidas. Siempre llamé el Fernando Ortiz en blanco y negro. Hasta que hace unos 20 años empezaron a aparecer obras firmadas por él en proceso de restauración, en Alcaudete, Jaén, en Jerez se documentaron, en Osuna. Entonces, eso nos ha permitido pues, ver al escultor en color, con su policromía y obras, que son las que han venido, prácticamente casi todas han venido aquí. José Luis, es que estamos... y otro tema muy importante. Lo importante de este escultor es que a los 40 años se marcha a Madrid, trabaja en el Palacio Real y cambia completamente su estilo por un estilo italiano. Y eso no ha ocurrido en ningún artista andaluz ni español de la época. Es decir, un artista que a los 40 años, prácticamente casi una edad avanzada, decide cambiar completamente su estilo y es el estilo que le hace famoso en Málaga a partir de los 40 años. Hablamos de un escultor que se cría al amparo de los Sayas, de la familia Sayas Medina, que sigue pues la tónica de ese Pedro de Mena que siempre quedará en Málaga y la huella por las obras, pero que va a Madrid y se italianiza también. Pero va con 40 años, es decir, que durante los 40 primeros años, o sea que en realidad durante 30, ¿no? Él trabaja siguiendo la huella de Mena, sobre todo la expresión de los rostros. Y cuando llega allí a la corte, pues se deja influenciar por Juan Domingo Olivieri, un italiano que dirige el taller del Palacio Real, que como sabéis se estaba construyendo porque se había incendiado el anterior. Y entonces, en ese ambiente de artistas italianos, franceses también, pues él convive una serie de meses esculpiendo un relieve que en la exposición hemos puesto una reproducción a escala. Y a partir de ahí vuelve a Málaga y cambia completamente su estilo, que son la mayoría de las piezas que hemos puesto aquí, que están repartidas pues, por Motril, Osuna, Alcaudete, Jaén, en la propia Jaén, Ceuta, y que tenemos el arco alrededor de la provincia lleno de Fernando Ortiz, en obra original y en color. Nace en Madre de Dios, en la calle Madre de Dios, pegadito a la Merced. Bueno, no, y muere. Ajá. Él no sabemos dónde nace exactamente porque en los Mártires ardió el 31 y no tenemos su partida de bautismo. Pero nace en los Mártires porque tenemos datos del padre que vivía... En la Collación de los Mártires. En la Collación, o parroquia de los Mártires. Lo que sí sabemos es que a los 20 años contrae matrimonio y se establece en la Plaza de la Aduana. Una imagen completamente distinta a la que podemos ver hoy con la Alcazaba y la Aduana. Y entonces no existía ni la Alcazaba ni la Aduana, era una serie de casitas. Entonces ahí está, se contrae matrimonio y ahí trabaja pues prácticamente hasta aproximadamente sus 35, 37 años. A partir de ahí parece que va mejorando y adquiriendo mayor poder adquisitivo y se compra una casa en la Plaza de la Merced, esquina Madre de Dios. Y ahí es donde después se va a Madrid, vuelve de Madrid y ahí es donde hace casi toda la producción que conservamos actualmente. Ahí es donde hizo la oración del huerto, ahí es donde hizo el Cristo del Amor y la Virgen de los Dolores que se procesiona, ahí hizo la Virgen Comendadora de Osuna, que hemos traído a la exposición, el Santo Exeomo de Osuna, y las grandes piezas que conservamos la hizo en ese taller, y ahí muere en 1771. Y se entierra, o sus restos quedan en... Y se entierra en Santiago, en la capilla de Sacramental, o el Santísimo. Que ahora han sido retomados esos restos. Y además ahora se va a poner una placa en una de las
que vamos a hacer para la exposición, una de las cosas va a ser poner una placa en la capilla sacramental. Sí, porque la ubicación concreta del nicho de la tumba no se sabe por el estado en el que estaban. Lo que sí se sabe es que algunos de los restos de ahí confirman que son de Fernando Ortiz y que se ubicó. Bueno, lo tenemos porque él lo dice en su testamento, pide ser enterrado ahí vestido con el hábito de los mínimos, que es San Francisco de Paula. Y segundo, porque el registro parroquial del entierro dice exactamente dónde está enterrado. José Luis, ¿podemos estar hablando del mejor escultor que ha dado Málaga? ¿De todos los tiempos? Mejor escultor que ha dado, sí. No el mejor escultor que ha trabajado en Málaga, quiero aclarar. Porque los malagueños tenemos que defender el personaje Pedro de Mena. Pedro de Mena es un artista que con 30 años se viene a Málaga y vive 30 años en Málaga y muere en Málaga, y desde Málaga realiza toda su producción conocida. Es granadino, y de hecho en alguna escultura ponía granatense en Málaga, es decir, un granadino en Málaga. Es decir, que él se considera granadino, pero en todos los sitios Pedro de Mena decía que trabajaba en Málaga. Por lo tanto, es el gran escultor que ha pasado por Málaga. Pero malagueño que haya nacido, sí, Fernando Ortiz. Después tenemos otro que se ha puesto más últimamente conocido, que es José Vilche, en el siglo XIX, con esa pieza que robaron y ahora ha aparecido. Y también fue un artista importante, fue escultor de cámara de la reina, pero al final de su vida se va a Saigón, al actual Saigón, y perdemos la pista de él. Y en realidad no tenemos mucha obra de este artista. Pero el gran escultor es Fernando Ortiz, porque además recibió encargo de casi todas las provincias andaluzas. Claro, y la expansión después de ese viaje a Madrid, de estar en la corte, de trabajar, de ser emérito, de tener méritos en la academia de San Fernando y ser un personaje relevante, lo tenemos que poner como uno de los mejores y sobre todo como una de las figuras preponderantes del 18, del barroco español. Sí, es curioso porque, bueno, Fernando Ortiz en su época fue reconocido aquí social y artísticamente, a nivel andaluz también, simplemente su memoria se había perdido prácticamente, ¿no? En Málaga pues también se le ha perdido la memoria y su obra, por tanto era un artista que tenía su infortunio de obras, que llamo, porque perdió todo. Algo importante de este escultor es que cuando va a Madrid, con 40 años, trabaja ese relieve en mármol, recibe el título de académico de mérito por la Real Academia de San Fernando de Madrid, y a la vez el Palacio Real, y ahí está la clave, le nombra perito o supervisor de cantera en Andalucía. Y durante 5 o 6 años va a viajar todos los primavera y verano desde Almería hasta Huelva, desde Almería con la Sierra de Filabra y Macael hasta, en su informe dice, hasta la cueva de Aracenas. Y entonces viaja Jaén, Granada, Córdoba, pasa por Osuna, llega a Sevilla, en fin, recorre toda Andalucía, y desde hace años he seguido esa trayectoria y hemos tenido la suerte de que en algunos pueblos hemos localizado obras suyas. Por lo tanto, ese viaje de perito en cantera, que lo que hacía era informar si el material era bueno o no, cuánto costaba llevarlo al transporte, etcétera. Además de eso, le sirvió para, como llevar el salvoconducto del Palacio Real, le sirvió para recibir encargos. Hizo poca obra porque entre primavera y verano no podía, durante 5 años no pudo trabajar, trabajaba en invierno y otoño. Y después, el problema que tiene él es que muere con 55 años. Los demás compañeros o coetáneos, como Salcillo, Duque Cornejo, en fin, varios, los 8 importantes, todos murieron por encima de 70 años. Es decir, que a él le faltó por lo menos unos 15 años de actividad para hacer una producción mucho mayor que la que nos dejó. Pues nosotros ahora nos vamos a acercar a esa producción, la que se ve en ese Palacio Episcopal, en Málaga, pero eso va a ser después de acercarnos a otra producción, que es la de los escaparates. Elige entre más de 40 platos de comidas caseras preparados para llevar. Más de 50 años asando pollos en Málaga. Servicio a domicilio ininterrumpido de 1 a 10:30. Porque somos diferentes. Somos Pollo San Juan. Somos de Málaga.
Restaurante La Barbacana, un lugar para compartir sabores gastronómicos con identidad malagueña. Descubre los sábados por la noche nuestras cenas con espectáculo flamenco. La Barbacana, historia, tradición, arte y estilo. Volvemos y lo vamos a hacer rápidamente porque queremos adentrarnos en esa obra. Saben también que nos adentramos en el vocabulario malagueño, en esos microespacios también muy cortitos. Sepamos hoy de qué palabra malagueña estamos hablando. Si escuchamos aquello de guarnío, estamos refiriéndonos en un ámbito coloquial utilizado en Extremadura, Murcia, Palma de Mallorca y Andalucía a que estamos cansados, con malestar, pues en Málaga nos referimos a estar guarnío cuando después de un esfuerzo, trabajo o una ardua jornada y para expresar el dolor, cansancio y agotamiento, decimos aquello de estoy guarnío. Pues nunca lo estaremos hablando de Fernando Ortiz. Para ello les recuerdo que están con nosotros tanto el coordinador, comisario, aquellas personas que más han estado en esa exposición que podemos ver desde hace poco tiempo en el Palacio Episcopal, Ars Málaga, Ars, que la S siempre, las expresiones se nos van. Estamos con Gonzalo Talecu y con José Luis Romero Torres. Hablábamos de la exposición. ¿Hasta cuándo vamos a tener la exposición? Pues hasta el domingo 14 de enero. Domingo 14 de enero, y ya se ha visto que tiene una afluencia de visitantes mucho mayor a lo mejor que otras representaciones, porque Fernando Ortiz todavía queda en la memoria, en el subconsciente malagueño, y sobre todo en toda Andalucía están viniendo a ver la exposición. Está teniendo muchísimo éxito, porque además no solo el público es el que viene de la catedral, que esos son todos los extranjeros que visitan la ciudad, sino que estamos teniendo mucho público local y mucho público autonómico. Vienen sobre todo de Granada, Sevilla y Jaén. Han venido muchísimas personas, y malagueños los que más, que eso sorprende un poquito muchas veces, porque en Málaga es la ciudad de los museos, pero que el malagueño vaya a ver las exposiciones, sabemos que a veces es complicado. Venimos de ver al cautivo. Efectivamente, y gracias a Dios, pues estamos teniendo una respuesta muy sorprendente, muy grata, que de eso se trataba. Esta exposición no era para el público de fuera, era una exposición para Málaga. Vamos a adentrarnos, dime, No, José claro, Luis. es importante la afluencia de público, porque al traer obras de 10 localidades distintas a la provincia de Málaga, pues son también personas, habitantes de esas localidades, que quieren ver cómo ha quedado su obra en nuestra exposición. Por lo tanto, también es una forma de atraer a esta exposición el público, día 21, ¿no? El día después de la inauguración, hubo una cosa graciosa, y es que había 8 personas en la puerta de Ceuta que venían a ver la Virgen Dolorosa del Calvario, que llevaba desde junio retirada del culto allí porque vino a restaurarse, y estaban, pero a las 10 de la mañana en la puerta, y tú dices... Oh. Sí, una cosa que está cambiando, y gracias a Dios también con los tiempos, es evidentemente la imagen devocional tiene una forma de presentarse al público, pero esa imagen devocional no deja de ser una imagen artística. Y esa presentación artística la estamos viendo en exposiciones como esta. Hemos visto al cautivo, por ejemplo, anteriormente, pero toda la imaginería, o la mitad de la imaginería que podemos ver, o ha sido procesionado o se procesiona en la actualidad, José Luis. No. Bueno, en la exposición del principio tuvimos una idea clara, era que hay una serie de esculturas que son devocionales, procesionales, sobre todo. Entonces se decidió que la capilla del palacio fuera el espacio donde las hermandades de la provincia de Málaga estuvieran representadas. Y digo provincia porque hemos incorporado una última atribución que no está en el libro, que es el Nazareno de Cártama, una obra que hemos conocido después y consideramos que sí es obra de Ortiz. Y ahí están las cofradías de Málaga en la capilla, un espacio muy simbólico, significativo, y ahí hemos puesto nuestras devociones. El resto son la sala de exposición. La única de las que tiene más devoción es el Santo Exeomo de Osuna, que ese sí está en la parte de exposición, en la última pieza antes de llegar a la capilla. Pero el resto son imágenes, pues, de un culto, pues, llamamos secundario, en el aspecto en que son de retablos o son parte integrante de un contexto arquitectónico mayor. Y las devocionales son habitualmente las que van de vestir o son procesionales, como el Cristo del Amor. Entonces esa la hemos querido poner en un sitio emblemático y simbólico, porque es la capilla del palacio. Hay que decir también que la manera de exponerle muchas veces se ve mal, o la gente ve mal, los hermanos de las cofradías
o si la imagen pertenece a un convento pero está muy arraigada, ve muy mal el que vaya durante un corto espacio de tiempo a una exposición. Pero aparte de que también, aparte de devociones, son obras de arte, hay que decir también la manera de exponerlo. Nosotros siempre en el Palacio Episcopal intentamos tener un guiño, o sea, acercar la imagen a la persona que viene, y sobre todo también tener un guiño con la cofradía o con el convento que nos lo deja, y y exponerlas de manera muy especial. Se hizo con Pasión, se ha hecho con el cautivo, aunque ha venido 3 días. Yo creo que un poquito estamos dando también un ejemplo de que sí, pueden ir a un museo, no de cualquier manera, y creo que eso sí lo estamos demostrando poquito a poco. Vamos a adentrarnos en la exposición. Hablabas tú concretamente de esa técnica del estofado, que no es una cuestión culinaria, sino que terminología que hace referencia a una técnica imaginera, principalmente. Podríamos hablar aquello de escultor e imaginero y las diferencias, porque muchas veces se entrelazan, y hablabas de la piedra y la importancia de la piedra. Que lo diga José Luis, que lo explica muy bien. Yo quiero explicar claramente, y no quiero ofender a nadie, ni a escultor ni imaginero. Durante el siglo XVII, XVIII y XIX, los escultores, los que llamamos imagineros, son escultores. En todos los contratos aparece maestro escultor. Y si hay examen, maestro escultor. No aparece el concepto de imaginería. El concepto de imaginería, yo ya publiqué un estudio hace tiempo, surge en la segunda mitad del XIX, cuando existen las academias de bellas artes, en las que están los escultores con cierto prestigio dando clase, y ahí es copiar el modelo clásico, y otros artistas de talla, que se dedican a la talla de madera, son los que crean los talleres, porque a partir de, sobre todo, de la llegada de Alfonso XII y la restauración monárquica, se reorganizan las cofradías, se le concede a los conventos nuevas sedes, por lo tanto hay que hacer nuevos retablos, nuestras imágenes, y entonces surge una demanda fuerte que es atendida por los escultores que no son de la Escuela de Bellas Artes. Ese mundo, pues parece que a nivel popular se le empieza a llamar imaginero, porque hacen imágenes, pero el escultor barroco, renacentista, barroco, todos los escultores siempre han hecho imágenes, y de culto, y de devocional, y si paso a otro arte, Murillo, que está muy de moda ahora, Murillo hizo imágenes devocionales, la Inmaculada era para rezar a la Inmaculada, es decir, que los escultores no son distintos a los... Sin embargo, el concepto imaginero se ha desarrollado mucho en el siglo XX, incluso hay artistas que dicen que son imagineros y no escultores, yo los respeto, ellos son escultores, y no hay un carácter especial entre escultor e imaginero. El buen escultor hace buenas imágenes devocionales, no tiene por qué ser imaginero. Pero en fin, no voy a entrar a debate sobre el mundo de la imaginería. Imaginería que estábamos viendo, entramos... Escultura. En escultura, estamos viendo cómo está ideada la exposición. Hablabas de ese lenguaje iconográfico, de ese lenguaje, y estábamos viendo las imágenes y vamos a proyectarlas de la exposición en general. ¿Cómo versa? O sobre, evidentemente, la figura y las esculturas de Fernando Ortiz, pero ¿cómo está acoplada y qué es lo que se quiere transmitir? Discurso. Lo que llamamos discurso expositivo. Bueno, primero, al no tener toda la producción del artista, hacerla desde el punto de vista iconográfico no daba pie, ¿no? Por lo tanto, lo primero que he querido es que los malagueños vean cómo ese escultor, su escultor, cuando hacía una escultura para una localidad fuera de Málaga, él firmaba diciendo que era malagueño. He querido empezar con una apartado llamada identidad artística. El artista firmaba en 3 obras por lo menos de él, en la primera que le hizo para Tarifa con 20 años, pues pone Fernando Ortiz y pone la fecha. La siguiente, que ahora está en Valladolid, pues firma en 1738, que él es San Francisco, y firma diciendo que lo ha hecho en Málaga. Con 21 años ya va diciendo que la ha hecho en Málaga porque esa pieza iba para Ceuta. Por lo tanto, y después cuando tiene 45 años hace una obra para el Caudete, que es la Santa Teresa, una de las espléndidas obras en policromía y en talla, y ahí no solamente dice Málaga, sino dice Fernando Ortiz, en Málaga el año 1760, y pone al lado Real Academia de Bellas Artes. Es decir, él ya
quiere identificarse como el gran artista académico a nivel nacional y que era Málaga, cuando la pieza iba para afuera. Entonces he querido que los malagueños veamos cómo los artistas, este artista y anteriormente Mena con otro caso, destacaban de que trabajaban en Málaga. Desde Málaga daba a la demanda. La segunda cosa que he querido que vean el público no son esculturas. Es un escultor que dibujó, hizo diseño. Y por tanto mostramos un grabado hecho en Valencia, cuyo dibujo de invención es de Fernando Ortiz, y lo pone al pie del grabado. Y después el estandarte de la Inmaculada, o Sin Pecado, como se llama en realidad, que hay en la catedral, está documentado de que le pagan a él el diseño de ese bordado que después haría Domingo Navarro, que era el bordador. Por lo tanto, hay un artista que fue, se le mandó tema de diseño, se le pidió informe sobre el material de los mármol que había que emplear en la catedral, además de que esculpió en piedra y hizo madera también policromada, y imagen y también relieve sin policromar. Las puertas de la catedral de Málaga, las laterales y la principal, la puerta de madera, pues tiene relieve hecho por él y no están policromados. Por lo tanto, hizo toda la variedad posible de lo que es la escultura. La imagen de Santa Teresa, decías tú que es una de las principales imágenes en torno a la figura de este escultor, y vamos a proyectarla porque verdaderamente en ella podemos conglomerar todo lo que fue la vida escultórica de este artista. Sí, bueno, como estamos viendo, el derroche y la calidad de su ornamentación, que es a través de esa técnica del estofado, y es una santa importante porque hemos visto antes su manto. Ortiz, cuando viene de Madrid, intenta trasladar a la madera la sensación del mármol. El mármol se talla con planos muy angulares, y todos los mantos a partir de entonces él intentará transmitir una sensación de dureza, casi de mármol, aunque esté policromada. Y es una característica italianizante que introduce aquí, además de otra característica que después veremos en otra pieza. El estofado de la Santa Teresa nos lleva a ese otro trabajo de estofado y de talla del San Miguel, otra de las piezas fundamentales en la obra de Ortiz. Es importante la anterior y el San Miguel, que se conserva en el palacio actualmente, el Palacio Episcopal, son obras importantes porque son imágenes de pequeño formato en el que el artista juega con las calidades, porque son imágenes para ver de cerca, no son imágenes de grandes retablos que tienen que ir a grandes distancias. Entonces está muy bien acabado en todo su contexto, porque son imágenes, bulto redondo, son imágenes que hay que pensar que irían en una vitrina posiblemente, que tal vez por detrás no la vería nadie, pero el artista ha querido acabar perfectamente todos los lados y los perfiles de la escultura y la policromía. Por lo tanto, es un artista que se preocupaba mucho del final, de la calidad de su producto, ¿no? Claro, este artista en concreto, como después ocurrirá con todos, pero esculpía, modelaba, esculpía y policromaba, sí, y estofaba. Había otros escultores que esa tarea se la dejaban a pintores en muchos casos. Desde el punto de vista gremial, desde el principio del 17 se separan los gremios. Los pintores defienden que la policromía es actividad de pintura y no de escultura, Montañés, etcétera, etcétera. Entonces todos esos artistas, siempre ellos son los artistas de la talla, no de la policromía. Es cierto que la parte oriental de Andalucía, la parte granadina y su influencia, Cano es el que introduce esa dualidad de escultor y pintor, y él fue el primero que policromaba su propia escultura. Mena, creemos que también policromaba su propia, por la unidad que tiene toda su policromía. Y Ortiz sigue esa trayectoria de escultor y pintor, incluso en un contrato se dice: soy escultor, tallista, que es el que hace la talla, los ornamentos, y dorador. Es decir, y comento mucho que en el catastro Marqués de Ensenada, que es el primer censo de contribución económica en este país, él aparece declarando beneficio en dos partes, uno como escultor y otro como dorador. Es decir, que él cotizaba, palabras modernas, por las dos actividades que desarrollaba. Hemos visto imágenes del San Miguel, de Santa Teresa, y la iconografía del San José es otra de aquellas imágenes atrayentes al espectador, pero que ha hecho mucho en la obra o ha llegado a nuestros días, el San José. Es curioso porque se nos han perdido muchas obras, pero conservamos 4 San José. Parece que hay una inflación de iconografía de San José. Sí es cierto, y estos San José tienen una característica, que su
el tratado de la cabeza, la forma de peinar, de tallar las barbas, etcétera, son muy parecidas. Esa es la influencia que trae de Madrid por influencia de Juan Domingo Olivieri. El rostro y los paños de tipo pétreo es lo que introduce a esa escultura que antes se hacía con unos paños más verticales. Estos San José, vemos que las cabezas son iguales, pero podemos ver cómo los plegados de los mantos van evolucionando. Es decir, el artista desde los 40 años hasta los 50, esos 15 años que le queda de vida, él evoluciona desde esa forma de taco, pétreo, etcétera, como el San José de la Catedral de Málaga, hasta otros más suaves, como el de Montilla, que ya los paños son muy suaves, etcétera, que tal vez sea por influencia del taller al final de su vida. Y podemos ver cómo ha evolucionado el artista en la forma de tallar los plegados. Y después hay una imagen que siempre se ha asociado mucho a la figura de Pedro de Mena, como es la iconografía de San Francisco de Asís. De hecho, parecía que todos los San Franciscos que aparecían en Málaga, en la provincia y en Andalucía, pertenecían o estaban en el entorno de Pedro de Mena. Y en esta iconografía Ortiz también planta su sello, su firma y su manera de trabajarla más. Bueno, los San Francisco, este San Francisco de la Catedral procede de un convento, de la desamortización pasó a la Catedral. Ya entonces el canónigo Bolea y Cinta, que escribe una monografía de la Catedral, ya da el nombre de Fernando Ortiz. Es decir, que ya los malagueños del 19 conocían cómo era Fernando Ortiz. Curiosamente, como después en el siglo XX se ha perdido ese conocimiento del escultor, ¿no? Pero en el final del 19 identificaban a Fernando Ortiz. Entonces, este San Francisco sí es, tiene la huella de Mena, sin embargo, los paños ya no son tipo Mena y la expresión del rostro ya es mucho más suave y menos místico, como es el San Francisco de Pedro de Mena, de Toledo, o del Museo Municipal de Antequera, o el de Ávila. Son versiones que en realidad es una iconografía distinta a la que ha hecho Ortiz. Ortiz lo que ha hecho es un santo San Francisco en meditación. Y los otros de Mena, que es lo que puso de moda Mena con ese San Francisco, es el momento en que el Papa Nicolás V baja la cripta a ver el cuerpo de San Francisco, se lo encuentra de pie, incorrupto, con la llaga en el pecho, mirando hacia arriba como si estuviera vivo, cuando en realidad estaba muerto. Entonces, esa es la iconografía que difundió Pedro de Mena. Y Ortiz, en su obra personal, que es el San Francisco de tamaño natural de la Catedral, hace otra versión distinta. Sin embargo, sí, en la segunda obra documentada de Ortiz es un San Francisco, que está en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, que es la versión anterior que hemos visto, que ahí sí hace una interpretación de lo que Mena ha hecho en el coro. Es decir, su segunda obra documentada y firmada, pues el artista, no sabemos por qué, lo que hace es una versión en bulto de un alto relieve, que es el que está en la catedral. Y ahí sí hay ese paralelismo iconográfico. Pero este San Francisco de cuerpo entero, de tamaño natural, ya es una versión ya 18 y versión modernizada, entre comillas, de lo que hace Ortiz sobre la estética de Mena. Alguien podría ver este San Francisco con esa iconografía de crucificado, sí, y rápidamente irse al crucificado del amor, de la cofradía del mismo nombre, bueno, y de la caridad, que evidentemente también es una de las piezas capitales de Ortiz. Sí, bueno, Cristo del Amor y la Virgen de los Dolores que lleva a los pies ha tenido mucha polémica durante muchos tiempos. Las atribuciones habían sido... Yo siempre he atribuido a Ortiz las dos piezas. Es cierto que la Virgen sí se atribuía siempre a Ortiz, porque ahí se veían los paños estos que hemos dicho, angulares, etcétera, tipo mármore, aunque era madera policromada. Y en el Cristo nadie la ha visto nunca, pero la cabeza de ese Cristo es la versión en madera del Cristo de la Piedad de la fachada de la catedral del Palacio Episcopal. Pasa que como no lo vemos de lejos, pero es una versión en madera de esa cabeza. Yo ya hace años publiqué, que para mí era de Fernando Ortiz, son dos piezas, curiosamente, que proceden de un convento que era el convento de las Agustinas. En ese convento, que estaba en lo que ahora es el Pasar Chinita, ese convento, profesaron 3 hijas de Fernando Ortiz. De 3 hijas fueron agustinas, monjas agustinas. Y en ese convento proceden estas 2 piezas, más un San Agustín y una Santa Mónica, que ahora, por dispersión monacal, están en otras provincias y no han podido venir. Y esas 4 piezas están vinculadas a esa relación sentimental del escultor con las agustinas de Málaga.
estamos viendo la iconografía de la que estamos hablando, del crucificado del amor y de esa Virgen de los Dolores, que podemos contemplar el grupo escultórico que no hicimos así en Osuna, en la exposición de Osuna. Bueno, Osuna, por el espacio tan reducido, el exactamente, no cabía. De todas formas, la hermandad no iba a ceder a un traslado tan alejado. El Cristo, los dos elementos claros de Ortiz, que todo el mundo lo estaba viendo, es la cabeza, y después ese plegado en el lado lateral del sudario o paño de pureza, vemos ese trabajo de marmóreo hecho en madera, esa sensación marmórea, que es lo que yo vengo definiendo como el estilo de Ortiz. Y ahora parece que ya hay más malagueños que ven a Fernando Ortiz en el Cristo. Y después... sí. No, que hombre, que el esfuerzo de la hermandad yo creo que es digno de comentarlo, porque si se ha hecho la exposición de Fernando Ortiz, en parte, por lo menos la primera ideóloga, fue Carmen Ledesma. Además, de lo primero que nos dijo cuando en la primera reunión era que ella apostaba y llevaba a su cabildo el llevar el grupo escultórico completo, que en Osuna, como ha dicho José Luis, por espacio era ni por altura era totalmente inviable. Si no llegase por la Cofradía del Amor, a lo mejor esto no empieza a surgir. Hablaba Gonzalo antes de la exposición y hablábamos de una imagen que atrae mucho al espectador, como es ese Cristo azotado con el cetro, con esa iconografía de la coronación de espinas, ¿no? Este Cristo, su título es Santo ex homo del Portal, ahora explicaré por qué. Actualmente es titular de una cofradía de la Veracruz con la advocación de cautivo. Sin embargo, la imagen como tal representa la iconografía de la coronación. ¿Por qué se llama Santo ex homo del Portal? Porque existe el documento de un clérigo que lo dona a los franciscanos de Osuna, y en su documento dice, costeo el retablo, pagó el retablo, y dice, y sobre el sagrario colocará el Cristo del Santo ex homo del Portal. Parece que él tenía en su portal alguna capilla y donde estaba ese Cristo antes de estar en el retablo de los franciscanos de Osuna. Volvemos a ver otra vez esos pliegues. Es una imagen que es una atribución mía de hace 9 años, aunque yo siempre he soñado, siempre la he visto desde hace 20 y tantos años. Lo que pasa es que hace 9 años tuve contacto con personas de la hermandad, entonces me permitieron estudiarla de cerca y yo la atribuí de entonces cuyo rostro y su barba es lo más cercano a la oración del huerto de Málaga. Y yo creo que es por esa etapa de 1756 o 60 esta imagen. Está terminada completamente, muy acabado el cabello, las llagas de la espalda, y es una imagen que su espalda nunca se iba a ver porque iba contra un fondo de retablo. Sin embargo, el artista ha terminado perfectamente la imagen fuera para el lugar que tuviera destino. Él acaba la obra como obra en sí, ¿no? No hay artistas que solamente trabajan la parte que se ve y la otra no la terminan, y no es el caso de Fernando Ortiz. Se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar de ver, porque además es cuestión familiar, la Virgen de los Dolores de Cervita, que sin duda alguna es una de las mejores imágenes que hoy en día tiene la Semana Santa de Málaga, indiscutiblemente. Y es el fin de la exposición, y es el además. final de la exposición, y esa Virgen de los Dolores es pieza fundamental. Y la historia es bonita, que José Luis. La historia está relacionada con los filipenses. Es una congregación que son los propietarios de la antigua iglesia de San Felipe Neri. Hay un sacerdote que viene a Málaga en la década de 1740, se llama Padre Cristóbal Rojas. Es un impulsor, un fraile, un sacerdote con mucho impulso, y por un manuscrito que existe de San Felipe sabemos que él le encargó varias obras a Fernando Ortiz, un San Juan Nepomuceno, varias obras, y entre ellas, cuando él muere, tiene en su habitación una virgen de medio cuerpo, que era mano y cabeza, que es esta virgen, y los filipenses años después se lo ceden a la hermandad, que ya existía, cuyo titular era una imagen de talla de medio cuerpo. Entonces le ceden la imagen y esta imagen se convierte de una Virgen Dolorosa, que en principio parece ser que podía haber sido una Virgen de la Luz, que terminó siendo Virgen Dolorosa, Virgen de los Dolores de los Servitas. Los Servitas hacia 1800 lo incorporan, le ponen candelero y se incorpora como titular en realidad de su cofradía, y se queda en segundo plano la original de talla. Pues nosotros, como siempre, lo que nos quedamos con estas maravillas sin tiempo. Agradecer a los dos. Estén atentos a Fernando Ortiz y a José Luis Romero Torres, un escultor malagueño del siglo XVIII.
pueden adquirir esta publicación magistral. Agradeceros vuestra presencia y que vayan a visitar los malagueños, los foráneos, todo el mundo esta exposición, y agradeceros nuevamente vuestra presencia. Una publicidad muy breve. El libro se puede adquirir en la exposición o en la librería Proteo, que ha recibido un premio nacional, a nivel nacional. por tema Exactamente, cultural. pues gracias, y estaremos atentos a todas aquellas cosas que tengan que ver con el arte, gracias. con Málaga y con la diócesis también. Gracias. Y nosotros volveremos el lunes con mucha más Málaga, mucha más cultura y mucha más tradición, que es estar aquí. Restaurante Cafetería La Barbacana del Hotel Tribuna y Pollo San Juan junto al Mercado Central han patrocinado este programa.